Un guión que me gusta mucho y que tiene que ver con las cosas que a mí me gustan escribir, aunque sea un poco tópico, es el del apartamento de Billy Wilder. Eh, Creo que tiene una mezcla de ternura, comedia y drama que me parece muy interesante y creo que es una manera de escribir que tiene mucho que ver con la verdad de lo que son las personas y con eh, cómo hacerte reír con las cosas más duras que nos pueden pasar en la vida, ¿no? Me parece muy interesante. Un guionista que admiro mucho últimamente es Aaron Sorkin, un tipo que hace unas series maravillosas que te pueden gustar más o menos, pero que realmente es un gran técnico del guión. Es un señor que sabe escribir comedia, que sabe escribir drama, que sabe sacar las mejores palabras para contar un conflicto, para contar un drama, para expresar unos personajes y además es un tío que es un guionista, que ha conseguido un gran éxito y una gran independencia a la hora de hacer sus proyectos, ¿no? Que es un poco el deseo de todos los guionistas. Depende de cuál sea el proyecto. Normalmente si es un proyecto más personal, tiendes a madurarlo mucho más en la cabeza, tiendes a escribir algunas notas, yo suelo escribir algunas notas en el ordenador, algunas ideas sueltas que van construyendo un pequeño argumento. Y a partir de ahí suelo escribir una escaleta que suele ser bastante parecida a lo que yo quiero que sea el primer borrador. Escribo un primer borrador y a partir de ahí sí que puedo hacer cambios importantes, pero normalmente intento trabajar bien cada proceso para que no sean excesivos los cambios que hay que hacer al final. Evidentemente muchas veces te encuentras cosas que no funcionan y tienes que hacer cambios, pero me gusta trabajar así. Cuando es un proyecto no tan personal, sino es un proyecto de encargo, normalmente pues depende de lo que me pidan y depende del tiempo que tengas. Ahí normalmente no eres tú el que decides qué tiempo tienes para una escaleta, qué tiempo tienes para preparar un mapa de tramas para una serie, por ejemplo, sino que te viene un poco impuesto, ¿no? Así que te vas adaptando un poco. Evidentemente disfruto mucho más cuando escribo con una idea propia, ¿no? Porque normalmente la eliges porque es algo que te gusta, es un tema que te interesa, son los personajes que a ti te parecen interesantes o divertidos, si es una comedia. Pero el problema es que cuando es mucho más difícil vender y que se lleve a cabo una idea personal. Sabes que es un trabajo más complicado, entonces sabes normalmente que vas a cobrar cuando es una idea ajena. Y lo otro es más difícil, ¿no? Pero disfruto también con muchas de las series que yo he escrito, he disfrutado un montón, aunque no eran ideas mías, pero me ha gustado mucho y normalmente te acabas metiendo tanto en la producción que acabas considerándola también un poco tuya, ¿no? Por una parte están series un poco más arriesgadas, que son series que provienen del mundo del cable, ¿no? Las series del HBO, pues desde que se inició con Los Soprano, pues un montón de series que ha habido, que son series para un público mucho más adulto, que son series más complejas, series más literarias incluso. Eso es algo que no se está haciendo. O sea, lo único parecido que ha habido ha sido Crematorio, que ha hecho Canal Plus. Pero vamos, es como un rara avis, ¿no? En la ficción. Luego, otra cosa donde yo creo que sí que podemos hacer una cierta evolución también es en las comedias. Así como sí que en los últimos años en España se han hecho series que han tocado otros géneros, series históricas, series un poco más complejas, pero dramáticas, en comedia creo que nos hemos quedado un poco estancados, ¿no? De hecho, de menos comedias que tengan más libertad de formato, incluso también como puede ser Louis, la serie de este actor cómico Louis, Louis Zica, creo que es una serie en la que el formato se adapta a la historia, no la historia al formato. Es decir, que yo quiero contar esto y tengo libertad absoluta para contarlo en exteriores, en interiores, con escenas cortas, escenas largas. Es mucho más moldeable, ¿no? Y aquí normalmente tenemos formatos de comedia mucho más encasillados en cuanto a número de escenas, número de personajes, en cuanto al tono de la serie. Y creo que es un asunto donde todavía podemos evolucionar bastante. Hay un truco casi psicológico que hago a veces, que sobre todo cuando estoy escribiendo algo más personal, lo que hago es convencerme a mí mismo de que eso nunca se va a rodar, que casi siempre es lo que pasa, pero eso te quita mucha presión y te ayuda a escribir de una manera mucho más directa, más sencilla y sin presiones lo que a ti te apetece, lo que te va saliendo, lo que te gusta y normalmente el resultado es mucho mejor que si estás pensando en esto, pero un productor cómo lo querrá, un director cómo lo querrá, pero si lo escribo así y tal, creo que es mejor olvidarse de eso, escribirlo y si luego viene el productor y te hace cambiar cosas ya las cambiarás, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de una vez que tuve a un actor de una serie que no estaba contento con algunas escenas que habíamos escrito y decidió reescribir algunas de ellas y vino con las escenas
y nos dijo, mi personaje nunca diría esto, lo reescrito para que veáis cómo tiene que ser mi personaje, y claro, aquello parecía escrito por un niño de 5 años, porque él no era escritor, y ¿cómo le explicas eso, no? Pero lo más divertido de todo era la osadía y la inconsciencia de que él realmente no era consciente de lo que estaba haciendo. Es como si yo me hubiera grabado un vídeo y le hubiera dicho, así es como tienes que interpretar, ¿no? Ni siquiera lo considero una ofensa porque fue bastante divertido y bueno, hicimos algunos cambios, evidentemente no con sus palabras, cambiamos alguna cosita y ya está para que se quedara contento. We find it We thought that overwhelming. since it's so familiar with creative evolution.